entendido, son otros el desafío enorme que tenemos. Muchas veces son situaciones en las cuales la vida del paciente está en juego. Son pacientes que no van a tener una capacidad de defenderse de procesos infecciosos. Así que vamos a hablar de cuáles son las más frecuentes, cuál es el manejo de las infecciones respiratorias, que son las más comunes, cómo manejamos al paciente neutropénico febril, que es el otro gran desafío, y cómo las prevenimos. Bueno, vamos a hablar de cuáles son las más frecuentes. Lo primero que tenemos que saber es cuál es el nivel de inmunosupresión del paciente. Hay pacientes que tienen un nivel de inmunosupresión, pero que no es tan tremendo, como son aquellos pacientes HIV que tienen menos de 500 CD4. En la práctica yo diría que menos de 300, porque cada vez no es lo mismo, siempre lo uso con mis pacientes, no es lo mismo un paciente VIH con 300 CD4 con tratamiento que uno con 300 CD4 sin tratamiento. No solo la cantidad de las células de los CD4, sino la calidad se modifica con el tratamiento. Así que bueno, dijimos paciente HIV con un bajo nivel de CD4, la terapia con prednisona o un equivalente por menos de 14 días y menos de 20 miligramos. ¿Cuál es la dosis de corticoides? 20 miligramos, la que nos pone en alerta. Hasta 20, uno más o menos, no es tan ni más de 14 días. Es tiempo dependiente de la inmunosupresión generada por el corticoide. La terapia con metotrexate semanal, menor a esta dosis o acetopina, me generan toda una situación de inmunosupresión, pero que no es de las más tremendas. Las que sí nos tienen que preocupar, la inmunodeficiencia combinada severa, la quimioterapia por cáncer, los primeros 2 meses de un trasplante de órganos sólidos, la infección por HIV con muy bajo nivel de CD4, porque todavía no comenzó el tratamiento, la terapia con corticoides más prolongada que lo que dijimos antes, más de 14 días, con más de 20 miligramos, los que reciben inmunomoduladores, es el gran capítulo que se incorporó en los últimos años, y por supuesto los pacientes con trasplante de células hematopoyéticas, y dependiendo también del tipo de trasplante, los alogénicos son más inmunodepresores que los autólogos, y del tipo de donante y del origen de las células hematopoyéticas, de la presencia o no de enfermedad de injerto contra huésped. Esas son las situaciones. O sea, este último grupo, las que están abajo, son las que más nos van a preocupar. Bueno, ¿qué infecciones vamos a ver? Y depende. No hay una única, y depende del tipo de paciente del cual estemos hablando. Si es un paciente con déficit de la célula T, si es un paciente con déficit de los linfocitos de tipo B, o si es un paciente con déficit de neutrófilos y macrófagos. El primero de los casos, aquellos pacientes que tienen déficit de linfocito T, como vemos ahí la mayoría de los ejemplos, trasplante de órganos, corticoides, leucemias agudas, quimioterapia, agentes biológicos, linfomas y HIV, van a tener predominio de neumonía por neumocitis girovecti, llamada así hace varios años, de criptococo, micobacterias y toxoplasmosis. Tener en cuenta eso. Aquellos que tienen déficit en el linfocito B, como son los plenectomizados o pacientes aplénicos, los que tienen déficit de complemento o inmunodeficiencia común variable, o que utilizan agentes biológicos, o que tienen mielomas o leucemias linfocíticas crónicas, van a tener más predominio de gérmenes capsulados como el neumococo, hemófilos o Neisseria. Tener en cuenta eso. Y aquellos que tienen déficit de neutrófilos, como los trasplantados de órganos sólidos, los que reciben corticoides, los neutropénicos, los síndromes mielodisplásicos, leucemia mieloide aguda, trasplante de células hematopoyéticas, van a tener virus sistémicos, aspergilosis, mucormicosis, micobacterias, nocardia y toxoplasmosis. Vamos a hablar, mientras preparaba la clase, me pareció que lo más ilustrativo es pasar a hablar
de las infecciones respiratorias, que son las que más podemos ver en la práctica. El espectro es muy variado del tipo de infiltrado, del tipo de presentación clínica que puede tener. Va a depender de si la presentación clínica es aguda, subaguda o crónica. Si es aguda, seguramente van a ser especialmente bacterias capsuladas, como el neumococo, o bacterias gram negativos, citomegalovirus. La subaguda, más frecuentemente citomegalovirus, hongos como aspergillus o mucormicosis. Y las crónicas, y neumonía por reumocitis, y las crónicas son más posibles que nos generen infecciones por bacterias de lento crecimiento, como la nocardia, o micobacterias tuberculosis. También va a depender del tipo de microorganismo. No todos van a estar igualmente afectados. Algunos van a estar presentes cuando hay una infección que genere una disminución en la producción de anticuerpos, y ahí va a cambiar, va a ser por ahí seguramente estreptococo o hemófilus. En depresión de la inmunidad celular vamos a tener más frecuente neumonía por hemocitis, toxoplasma, hongos, micobacterias, y así sucesivamente según cuál es el déficit inmunológico. El momento en que se produce, si es en el primer mes de un trasplante, probablemente también van a prevenir las bacterias, legionela, gram negativos, aspergillus, y entre 1 y 6 meses micobacterias o neumocitis, hongos como Candida mucormicosis o aspergillus, y otros agentes como los citomegalovirus o herpes simple. Y cuando es más alejado del trasplante, más frecuentemente tendremos que tener en cuenta neumohemófilos o bacilos gram negativos. Y el agente etiológico va a variar también según el tipo de infiltrado que se presente. Esta foto me encantó cuando la vi y muestra cómo puede cambiar la patología según el origen de la patología, según el infiltrado radiológico. Como vamos a tener lesiones nodulares, lesiones micronodulares, lesiones de vidrio esmerilado, lesiones pleurales o de función pleural, consolidación, y nódulos o excavaciones o cavitaciones. Todo eso va a generar distintas etiologías, distintas posibilidades. Así que tengamos en cuenta eso, porque no todos, si bien la radiología o la tomografía en este caso, no siempre va a ser orientadora, no siempre va a ser definitoria, pero sí nos puede ayudar. Este es un estudio en el cual tuvimos la suerte de participar como causa de neumonía, y causa de neumonía en un día determinado en distintos países del mundo. Incorporamos al final 3.700 pacientes, y salvo en el caso de la Pseudomonas no se vieron diferencias entre pacientes inmunocomprometidos y pacientes inmunocompetentes. Por supuesto, la Pseudomonas tiene muchos factores de riesgo, EPOC, traqueostomía, etcétera, etcétera. Pero cuando eran pacientes con tumores hematológicos, o pacientes con HIV, predominaron los hongos, y las micobacterias predominaron en los pacientes malnutridos fundamentalmente. ¿Cómo manejamos una neumonía en un paciente inmunosuprimido? El abordaje de la neumonía de la comunidad en un paciente inmunosuprimido va a diferenciarse del abordaje en el paciente inmunocompetente. Particularmente si es un paciente grave y lo tenemos en terapia intensiva, vamos a utilizar ampicilina sulbactam asociado con macrólidos. Veremos si estamos en fase de circulación de influenza, si tenemos que agregarle drogas que para influenza, o sea, oseltamivir. Veremos si tenemos que considerar si tiene factores de riesgo para pensar en Pseudomonas, o factores de riesgo para pensar en estáfilo, lesiones cavitadas, bilaterales, o EPOC, o recidivas de enfermedades pulmonares crónicas o fibrosis quística, y una duración que no va a variar
con respecto a la neumonía en el paciente inmunocompetente. Entre 5 y 7 días en los pacientes ambulatorios y 7 días o más en los pacientes que tengan que internarse. La tuberculosis. La tuberculosis en los pacientes inmunocomprometidos va a depender del grado y el tipo de la inmunosupresión. En cuanto al diagnóstico del tratamiento, no va a variar. Va a ser el mismo que vamos a utilizar en el paciente inmunocompetente. Vamos a tener especial atención en los trasplantados de órganos sólidos, en los trasplantados de células hematopoyéticos, en los pacientes que reciben corticoides en las dosis que mencionábamos antes, o en los pacientes que reciben terapias biológicas. Lo que sí es importante que en la tuberculosis es muy raro, tenemos que tener una fuerte certeza clínica, grado de certeza clínica para iniciar el tratamiento empírico. En general, tratamos de obtener el rescate microbiológico que sea en el directo. No está muy recomendado el uso empírico de drogas antituberculosas. Tuberculosis, bien. Virus respiratorio. Bueno, los virus siempre van a estar presentes, desde la influenza o hasta otros virus, como el sincicial respiratorio, adenovirus, etcétera, etcétera. Y tenemos que tenerlos bien presentes cuando tenemos un paciente inmunocomprometido con neumonía. Yo mencioné el paciente que me tocaba en una época de circulación de virus de influenza. Obviamente lo tengo que tener en cuenta, pero puede presentarse en cualquier época. Hoy día tenemos una gran ventaja, que son los paneles diagnósticos, los paneles de tipo multiplex, que nos permiten el diagnóstico de una gran variedad, una amplia variedad de virus. Podemos diagnosticar sincicial respiratoria, para influenza, adenovirus, rinovirus, en distintas situaciones, en leucemia, linfomas, trasplantados de pulmón o de la ósea. Y eso es una gran ayuda. Hemos visto que en los últimos años hay mucho más diagnóstico de neumonía viral de lo que había. Antes decíamos, eres un virus y listo. Ahora no nos va a modificar mucho porque el tratamiento no siempre es posible, pero sí nos va a permitir ser un poco más racionales en el uso de los antibióticos. Nosotros siempre les ponemos antibióticos, sí, claro, máximo si son pacientes graves, pero si el rescate microbiológico me orienta hacia la presencia de un virus, tal vez pueda ser más limitado en el uso de los antibióticos. Bueno, las imágenes, tanto tomográficas como radiográficas, no son de utilidad porque todos tienen mucha similitud en la presentación, así que eso no nos va a ayudar. Sí, especial atención al citomegalovirus en trasplantes de órganos sólidos, en trasplantes de células hematopoyéticas, que son realmente frecuentes, que pueden depender del trasplantado de órganos sólidos, de una reactivación del citomegalovirus que tenga el receptor o de una nueva infección producto de la inmunosupresión a la que es sometido el paciente en el trasplante de células hematopoyéticas. Es rara la presencia del citomegalovirus por presencia en el órgano trasplantado, pero también puede ser posible. Por supuesto, la influenza no debe ser olvidada. La influenza en algunos tipos de pacientes con enfermedades respiratorias, cardíacas o inmunodeficiencias, ya sea congénitas o adquiridas, o oncomatológicos o trasplantados, va a tener mayor probabilidad de adquirir formas graves y de presentar compromiso de mayor complejidad. Como lo tratamos, el único que tiene tratamiento hasta el momento es la influenza, no lo puse, pero el COVID es otro microorganismo que tenemos que tener en cuenta. Le decía, el tratamiento cuando se está vivir, preferentemente dentro de las primeras 28 a 72 horas de iniciar el cuadro. Se discutió en muchos trabajos, se han publicado sobre la eficacia o la verdadera utilidad de los centros, pero por el momento sigue siendo recomendado. Y lo otro que les mencionaba, el COVID, SARS-CoV-2, que si bien
cada vez lo vemos menos, cada vez lo testeamos menos, sigue existiendo, sigue circulando, y en los pacientes inmunocomprometidos puede ser una amenaza. Más que nada porque hay un tratamiento eficaz. Así que yo, si lo voy a estudiar, tocilizumab puede ser de utilidad para el tratamiento de estos pacientes. Bueno, por supuesto, las neumonías micóticas tenemos que tener en cuenta la posibilidad de aspergilosis o mucorales en los pacientes inmunocomprometidos, la aspergilosis pulmonar con el famoso signo del halo que todos vemos, particularmente aquellos centros que trabajan con pacientes trasplantados o pacientes inmunosuprimidos. La posibilidad de hacer el diagnóstico lo antes que podamos para instaurar el tratamiento empírico, sea con la detección de galactomanano o con PCR para aspergilosis, porque el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz se asocia con mortalidad. Así que el tratamiento presuntivo, digamos, ¿no? El treatment, cuando yo tengo la sospecha, y aunque no lo haya demostrado, poder tratarlo, ya sea con, como decía, con anfotericina belicosomal o con voriconazol, que sería otra de las alternativas que se utilizan para los aspergilos. El mucormicosis, los mucolares en pacientes que producen, no sé si lo han visto, importantes lesiones a nivel de los senos paranasales, particularmente pacientes muy inmunocomprometidos. La presencia de leumocistis que nunca debe ser olvidada. Todos los asociamos con el virus del VIH y ahí lo empezamos a conocer más, si bien ya era un virus conocido de antes, pero con el VIH empezó a tener mayor importancia. Sin embargo, estudios más recientes han mostrado, ven aquí en el gráfico, cómo con el correr de los años la frecuencia de neumonía por neumocitis filobequia asociada a VIH va en descenso y va en aumento la neumonía por neumocitis en pacientes sometidos a tratamiento biológico, tratamiento de inmunosupresores o trasplantados. Había un estudio del Hospital Italiano de Buenos Aires que también mostraba lo mismo. Y ¿cómo lo diagnosticamos? Neumonía con infiltrado intersticial, con comienzo subagudo, con tos seca, de una evolución, como decía, subaguda. El diagnóstico sigue siendo por el momento el lavado broncoalveolar con la detección del hongo y el tratamiento sigue siendo con electroprima sulfamethoxazol. La segunda alternativa es pentamidina y todavía no hay otras alternativas demostradas para el tratamiento, aunque las equinocandinas pueden ser, han sido demostrado utilidad en algunos reportes de casos. Bueno, entonces pensar en neumocitis en esas situaciones de filtrado intersticial bilateral y difuso, aspergilosis en pacientes con cáncer y quimioterapia con neutropenia severa y prolongada, y un patrón radiológico nodular, si podemos hacer el signo del halo o encontrar el signo del halo mejor, y los pacientes con mucorales de cáncer, quimioterapia con neutropenia severa y prolongada y un patrón radiológico nodular y signo del halo reverso. Voy muy rápido. Me preocupa que voy en el afán de terminar. Bueno, estrongiloides. El estrongiloides es un parásito y no siempre lo tenemos en cuenta y a veces produce patología pulmonar en los pacientes inmunocomprometidos. Yo he visto algunos en HIV, la hiperinfestación, ¿no? El ciclo que tiene el parásito lo lleva a buscar a través de sangre a encontrar localizaciones pulmonares y es importante tenerlo en cuenta. Y muchas veces el diagnóstico se hace cuando uno busca otras cosas y encuentra en el estudio de la secreción respiratoria, mayormente el lavado broncoalveolar, la importante localización de parásitos a nivel pulmonar. No es tan tenido en cuenta, pero sí tenemos que considerarlo. Se trata con drogas antiparasitarias y podemos verlo en pacientes tratados con corticoides, metotrexate, con distintos agentes biológicos y los pacientes con tumores hematológicos, con trasplante de B12 y los pacientes con HIV. Por supuesto, muy inmunocomprometidos, ¿no? Y la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, si bien las asociamos también más con localización neurológica, en el paciente con mucho compromiso de
de las células, de la inmunidad mediada por células, pueden encontrarse con una causa vinculada con la toxoplasmosis. Vuelvo a decir, es poco frecuente, pero es una de las alternativas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, llegamos a esta situación que a veces se nos plantean los pacientes inmunocomprometidos, que es el paciente neutropénico febril. El paciente neutropénico febril, ¿cómo lo definimos? Es aquel paciente que tenga menos de 500 neutrófilos o menos de 1000, pero con predicción de que puede ir en descenso. Se define la neutropenia profunda, aquella con menos de 100 polimorfonucleares, y la prolongada cuando tenemos más de 7 días de evolución. La fiebre es un solo registro mayor de 38, no se define fiebre en el paciente inmunocomprometido. Ya lo rotulamos como paciente neutropénico febril. Y aunque no llegue a 38, pero que tenga un foco clínico evidente, también tiene que ser considerado un neutropénico. Es una urgencia infectológica. Acá tenemos que actuar rápido, no podemos decir, bueno, mañana cuando llegue el médico de cabecera, o charlo con el infectólogo, esto tenemos que resolverlo ahí, donde estemos, en la guardia, en el momento que nos encontremos con el paciente. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Por supuesto, un examen clínico bien completo, estudios de laboratorio, todos los cultivos que sean posibles, básicamente el cultivo de catéter, si el paciente tiene una vía central, urocultivos en caso de que haya obviamente síntomas urinarios, y la evaluación del riesgo. Hay distintos scores que nos permiten determinar cuál es el riesgo de un paciente neutropénico febril. El más utilizado es el MAS, que determina la asignación de puntos ante distintas situaciones, y un puntaje inferior a 21 nos coloca en la situación de que es un paciente que hay que tener en cuenta la posibilidad de iniciar un tratamiento empírico. Si el paciente está bien, no es una neutropenia tan marcada, y que podemos manejar, se puede manejar por vía oral, con amoxiclavulánico y quinolonas, según las recomendaciones de la Sociedad de Infectología, o en el paciente que tiene más compromiso, que ya tiene un score más elevado, etcétera, etcétera, el riesgo es más severo y tenemos que tratarlo con buena carga de antibióticos, básicamente orientados a los pacientes gram negativos, que son los que nos pueden poner en riesgo la situación. En general usamos FPIME, piperacilina, tazobactam o ibuprofen. En general solos, combinados según la situación clínica, con aminoglucósido, con vancomicina, que no se prefiere siempre, pero en algunas situaciones vamos a tener que utilizarlo. Por ejemplo, en infecciones de presentación severa o sepsis graves, generalmente conviene escalar en el tratamiento antibiótico. Y por supuesto adecuar siempre todo al patrón de resistencia, no solo del país, sino de la institución. No es lo mismo el Hospital Múnich, el alemán o el italiano, ¿no? En cada lugar, incluso señalo más, en distintos servicios del mismo hospital puede haber distintas etiologías, así que tener en cuenta esa situación. Tenemos la obligación de saber cuáles son los gérmenes que predominan en nuestro servicio, no solo en nuestro hospital, en nuestro servicio. Bueno, ¿y cómo seguir? Hicimos el tratamiento empírico, diagnosticamos neutropenia febril, diagnosticamos o catalogamos el riesgo, estratificamos el riesgo y le pusimos un tratamiento empírico. Si el paciente evoluciona bien, responde al tratamiento empírico, recibo los resultados de los cultivos, bueno, es más fácil. Descalo lo más que puedo, le paso vía oral, le simplifico el tratamiento lo más que puedo. Si por el contrario el paciente no responde o no encuentra la causa de la infección, posiblemente tendrá que hacer una nueva evaluación clínica, una nueva evaluación microbiológica, nuevos estudios por imágenes, posiblemente ajustar el tratamiento antibiótico, ver cómo sigue con la neutropenia, eso lo estaré viendo con el equipo, ¿no? Con los hematólogos, y tal vez considerar el inicio ya ahora, o en un periodo de 24 o 48 horas, del tratamiento antifúngico con anfosfuricina liposomal
o capofuncina, según la situación. Bueno, y tenemos que prevenirlo, no solamente tratarlo como vimos, sino tratar de anticiparnos a la situación. Con las vacunas. Yo tengo que considerar la situación del paciente para plantear estrategias de vacunas. En los pacientes inmunocomprometidos, el periodo de mayor inmunosupresión varía según, obviamente, el tipo de inmunocompromiso. En el caso de neoplasias, puede extenderse desde el inicio de la quimioterapia hasta 3 o 12 meses luego del último ciclo de quimioterapia. 3 a 12 meses. Puede estar un año de inmunosupresión en el cual no voy a poder administrarle vacunas a virus vivo, y además las vacunas que le den posiblemente tengan una menor respuesta. Vacunar, si tengo posibilidad, por ejemplo, de iniciar un tratamiento inmunosupresor, una quimioterapia, plantear con el equipo de infectología todo el plan de vacunas antes del inicio. Para las vacunas inactivadas 14 días, para las vacunas a gérmenes vivos por lo menos 4 semanas. Y luego de finalizado el periodo de mayor inmunosupresión para obtener la mejor respuesta a la vacuna. Si se vacuna durante el tratamiento, sí, pero tener en cuenta que esa respuesta va a ser seguramente insuficiente y tal vez tenga que mejorarla y repetir las dosis de la vacuna. En el paciente oncohematológico que están bajo quimioterapia, el periodo de mayor inmunosupresión, como dijimos, va de 3 meses de iniciada hasta un año de terminada. Considerar cuál es la enfermedad de base y cuál es la quimioterapia utilizada. Y en los pacientes con anticuerpos, tratados con anticuerpos monoclonales, la respuesta puede ser débil hasta por lo menos 12 meses. En los pacientes inmunocomprometidos, tener en cuenta que no voy a poder utilizar vacunas a virus vivos o a gérmenes vivos, como la BCG, la vacuna contra fiebre amarilla, la vacuna contra dengue, las vacunas contra el herpes zóster, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela y polio. Esas tengo que tener presente, que no las voy a poder utilizar. Las otras no hay problema, las que son virus muertos o partículas, o la del neumococo, etcétera, no voy a tener inconveniente. Bueno, acá tenemos un gráfico con las distintas vacunas a disposición, pero no voy a entrar en detalles, y no olvidarnos de la vacunación de los convivientes. Yo puedo proteger al paciente, puedo cuidarlo, pero tengo que cuidarlo en su entorno, en su hogar. Los convivientes de una persona inmunosupresiva tienen que tener completo su esquema de vacuna. Tengo que buscar ese esquema de vacuna y convencerme o conversar con los familiares para que todos cumplan las vacunas del calendario, por supuesto. Ver el tema del dengue, que ahora está tan en boga, seguramente voy a tener que vacunar contra el dengue. Ver vacunas de hepatitis A y B, de sarampión y de varicela. No puedo darles vacunas que estén contraindicadas como la de la Sabin, que ya no se utiliza más, la Sabin oral dentro de los esquemas. Los que tengan acceso en el CISA podemos encontrar la historia de vacunación de las personas, no totalmente, porque desde 2017-18, pero bueno, afortunadamente estamos en una transición de pasar a un registro online de las vacunas y vamos a poder tener con el tiempo el registro de toda la gente, pero todavía no es para todos. Lo que tenemos algunos años más no figuran todas nuestras vacunas más allá del 2017. Así que, bueno, esto es el rápido vistazo que quería darles de las situaciones inmunocomprometidas. Son situaciones críticas